Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a participar aquí. O sea, yo creo que cierro ya la sesión, o sea que ya estáis cansaditos, a ver si lo hacemos interesante. Y sobre todo, cuando a mí me planteaban, oye, ¿quieres dar una charla en la PAM y tal? Digo, joder, ¿qué le voy a contar yo a esta gente? Yo soy CTO de Santander Universidades, a ver, que os hago spoilers así sin venir al cuento. A ver, soy CTO de Santander Universidades y de University Holding. Estamos en más de 20 países y trabajamos con más de 1000 universidades de todo el mundo. Y estamos haciendo, como decía antes Juanjo, que es un tío al que aprecio mucho y al que valoro mucho profesionalmente, estamos haciendo una transformación digital por la vía rápida. Entonces, yo de transformaciones digitales, de aceleración, de cambio, de disrupción, lo que queráis, pero joder, que os puedo contar que no os hayan contado ya en todo el tiempo que lleváis aquí. Entonces, pensando un poco qué podía hablar y leyendo el blog de Javier, hace poco planteaba en un post, hablaba sobre los apellidos de los Product Owners. Todos habéis encontrado los Business Product Owners, los Manager Product Owners, los Product Owners XXX. Y dándole vueltas a la idea, no me quedaba más remedio que tuitear, o sea, que soy muy tuitero, y empezaba a plantear, joder, al final, yo creo que todo eso de ponerle apellidos al concepto de Product Owner es un síntoma de que la organización muchas veces se está transformando. O sea, el poner una coletilla al Product Owner, no querer llamar al Scrum Master, o inventarnos el lenguaje propio de la corporación, muchas veces es porque la empresa, la organización se está transformando y todavía no es capaz de dar el paso final y llamar a las cosas por su nombre. Y me parece que lo sano es cuando la empresa o la organización sabe que está en ese proceso. O sea, la transformación digital es un viaje. La transformación digital no es como la metamorfosis de un gusano, que un día es un gusano y el día siguiente es una mariposa. No, eso es un proceso y hay una fase en medio en la que lo que tenemos es un bicho informe metido en un capullo que no sabemos lo que es, pero porque estamos en el proceso de transformación y tenemos que ser un poco mutantes. Y yo creo que todos esos apellidos y esos naming raros muchas veces son un síntoma de que estamos en ese viaje. Que es un viaje que a los CTOs nos gustaría subir el nivel de molonismo y ser el Capitán Kirk, e ir ahí a tope marcando el viaje desde lo que es el pasado, que es ese famoso legacy que tenemos en la mayoría de las empresas, hacia el futuro, que es el nivel 10 de molonismo máximo, donde estamos flipando con las últimas tecnologías, pero lo que nos encontramos es una situación en la que tenemos que viajar, hacerlo rápido, con muchas incertidumbres, y además combinar tres cosas que son claves: las personas, los procesos y la tecnología. Hoy estamos hablando de personas. O sea, fijaros que mi rol, si hablamos de CTO, sería poner el foco en la tecnología. Pero la tecnología no es más que un medio para conseguir otras cosas. Y la tecnología, al final, no es más importante que lo que son las personas que la están llevando a cabo, que es un poco la idea que os quería transmitir. Pero lo que vemos, y a ver si espero que salga bien esto, sí, es que nuestro viaje, más que un viaje en la Enterprise, se parece más bien a esto, donde tenemos un montón de gente tapándose los oídos, un capitán que intenta atarse para no irse de madre y que además tiene que luchar con un montón de sirenas. Estas son sirenas de primera generación que vuelan, no van por el agua, pero que lo que intentan es decir que las cosas no van a funcionar. Entonces, este es el reto que nos encontramos cuando, por otro lado, somos conscientes de que el mundo no es que esté cambiando, es que el mundo ya ha cambiado. O sea, es verdad que muchas veces las organizaciones están en su cueva, en su burbuja, donde creen que las cosas no van a cambiar y que se van a mantener eternamente como son, pero en realidad el suelo se está moviendo debajo de nuestros pies. Y eso es una cosa que tenemos que asumir, tanto los CTOs como los equipos, las personas que forman nuestros grupos de trabajo. Porque esto no es nuevo, lo decía Heráclito, lo único permanente es el cambio. O sea, el agua del río no pasa dos veces el mismo agua por el mismo sitio. Y eso que antes, esto estamos hablando del año 500, 500 antes de Cristo, es que esto está pasando hoy y va a pasar cada vez más. Antes hablaban de los entornos VUCA, entornos de máxima complejidad. Cada vez tenemos que analizar más variables para tomar decisiones. Volatilidad al máximo, o sea, lo que hoy es verdad, mañana es mentira o ha cambiado totalmente. Ambigüedad, o sea, ahora mismo no hay ninguna certeza y el que diga que tiene alguna, pues oye, la podrá tener en algún porcentaje. Ahora que estamos con el mundo cuántico a tope, seguramente tendrá un porcentaje de certeza, pero esto no va de ceros o unos. Y sobre todo hay incertidumbre. Claro, hablamos de entornos VUCA, de segmentos VUCA, de industrias VUCA, incluso de
proyectos que se adaptan las empresas al entorno VUCA, pero muchas veces no preparamos a los equipos para tomar decisiones en este tipo de entornos. O sea, ¿están realmente los equipos preparados para trabajar en un entorno VUCA a todos los niveles, de tecnologías, de sectores, de segmentos? O sea, no sabemos dónde va a estar nuestra industria mañana, nuestro sector. Vemos que la mayoría de los sectores están un poco en un modelo de transformación. Las telcos están haciendo series, los bancos están vendiendo cosas, los retails están haciendo temas de logística. Es todo tan líquido y tenemos que cambiar tantas veces de decisión que no podemos dejar estas habilidades, estas capacidades en algunos niveles y no llevarlas a los equipos, a las personas que están en el día a día. Porque las personas pensamos en lineal. O sea, muchas veces cuando hablamos del cambio, creemos que el cambio va a llevar una velocidad lineal porque es nuestra manera habitual de pensar. Sin embargo, si empezamos a transmitir a los equipos una serie de leyes que vemos, hablamos de leyes, pero al final son patrones, pero vemos que se cumplen. Como por ejemplo esta, la ley de Amara, y que tiene que ver mucho con eso, con cómo percibimos el cambio y cómo el cambio de verdad se produce. Tendemos a sobreestimar la velocidad con la que llegan los cambios, o sea, que nos creemos que van a llegar mañana, pasado, el año que viene, pero infravaloramos el impacto que van a tener. Generalmente nos equivocamos en la velocidad y nos equivocamos también en el impacto. El impacto suele ser mayor y la velocidad suele ser más lenta. Qué pena que no tengamos a un Spock, en este caso un Spock manchego, que es muy refranero, y que nos dice que muchas veces sobrevaloramos. Y me parece que esa frase no la tendríamos que aplicar muchas veces en los equipos. Sobrevaloramos lo que somos capaces de hacer en un año y minusvaloramos lo que somos capaces de hacer en 10. Y esto, sobre todo, muchas veces los que toman decisiones o los que lanzan proyectos deberían aplicárselo más. ¿Por qué pasa esto? Pues si vamos a la razón más básica, hablaríamos de la ley de Moore, que la conocéis casi todos. O sea, que al final lo que te dice es que cada 18 meses se duplica la velocidad de computación y se reduce por la mitad el coste que tiene computarla. O sea, en este gráfico no es tan interesante si no tenemos en cuenta que cada vez que saltamos en una línea estamos multiplicando por 10. O sea, lo que aquí vemos aplanado como una gráfica lineal es exponencial. Y esto lo que nos dice es que la velocidad con la tecnología, la velocidad con que la tecnología cambia, es tan rápida que muchas veces no nos hace percibirla correctamente desde el punto de vista de los humanos, de los tecnólogos. Hay una manera muy clara de verlo y los que seáis gamers y os gusten los videojuegos o simplemente con que veáis los efectos especiales de las pelis, o sea, estamos viendo cómo un jugador, un player, un avatar, en el 99 básicamente tenía 350 polígonos porque era lo único que era capaz de computar una máquina y ahora estamos, bueno, os he puesto ahí 100.000, que es un gráfico de 2018, pero ahora mismo estamos en el orden de unos 300.000 polígonos. O sea, esto es una manera muy visual de ver cómo han avanzado las cosas. Otra ley que me gusta transmitir a los equipos para que sepan tomar ese tipo de decisiones y noten el vértigo, porque creo que es muy interesante que todos compartamos el mismo vértigo, es la ley de los rendimientos acelerados de Kurzweil. Kurzweil es el tío, para que es un personajazo, si alguna vez os aburrís este puente y os queréis echar un ojo, es un tío que tiene 19 doctorados, aquí el amigo, es el líder del área de inteligencia artificial de Google, tiene 71 años, se toma como 160 pastillas al día de vitaminas y de historias de estas, o sea, tiene que estar sano como un roble. Y el tío, analizando 25 años de evolución de la tecnología y de los cambios, se dio cuenta de que justo esto, que iban avanzando de manera exponencial. Si veis en el gráfico de abajo, cada línea de un color equivale en número de avances tecnológicos a la línea anterior. Es decir, desde 1930 a 1960 se hicieron los mismos avances que en toda la época anterior de la historia humana. Pero es que entre el 60 y el 75 se hicieron los mismos que el anterior. Si veis, cada vez se va reduciendo. ¿Esto qué implica? Que como en un par de décadas, tres según estima él, el avance de cada mes se avanzará tecnológicamente lo que ahora se está tardando en avanzar una década, 10 años. Claro, si metes esto y te lo llevas a ejemplos reales, pues lo vemos, por ejemplo, en la tecnología que tiene que ver con los recursos naturales, con las energías renovables. Si ves ahí, pasa algo parecido como con la velocidad de computación. O sea, a medida que crece exponencialmente la cantidad de vatios que se puede generar por unidad de célula fotovoltaica, decrece de la misma manera el precio que tiene esa célula fotovoltaica. Es decir, la potencia crece, el coste decrece. Y eso,
hace que los equipos Agile, sobre todo los equipos que están en áreas más de I+D o más de innovación, aunque a mí particularmente no me gusta que haya equipos de innovación, yo creo que la innovación tiene que ser transversal a cualquier equipo, tengan que asumir que van a cambiar cosas y que necesitan moverse en un entorno donde cada día van a tener que tomar decisiones más complejas. Lo vemos, por ejemplo, en el área de la convergencia tecnológica. O sea, ya no hablamos de Internet de las cosas, robótica, inteligencia artificial, cloud por separado. Cada vez tienden a fundirse más. Y en las áreas en las que convergen, en las que hay sombras, aparecen oportunidades nuevas de investigación, de creación de proyectos y de creación de negocios. Cuando pasan este tipo de cosas, ¿qué es lo que queda? Oye, pues o te adaptas o mueres, te quedas fuera de la jugada. Yo creo que hoy Darwin es más necesario que nunca. Y aunque el rol del CTO es importante, y volvemos al capitán Kirk, y podemos entrar en debates de ¿necesita el CEO saber programar? ¿Necesita el CTO hacer tal cosa? Al final lo importante, el CTO es un cohesionador y un generador de oportunidades, pero lo importante son los equipos. O sea, estamos hablando de peopleware. Lo importante es las personas que ejecutan ese cambio. Porque el día menos pensado, y los que hayáis visto las series o las películas, cada 2 por 3, ¿qué pasa? Que el capitán Kirk desaparece. Y al final es la tripulación la que tiene que tomar decisiones. Pero cuando el equipo de verdad está cohesionado, manejan todos los mismos conocimientos, manejan todas las mismas reglas, son transparentes en la comunicación, ¿qué pasa? Que independientemente de que falle un equipo u otro, o una persona u otra del equipo, y da igual que sea el capitán o que sea cualquiera de las personas que está trabajando con él, las cosas funcionan y las cosas salen. Porque hay una cosa clara, que es que, y es una de las cosas que primero tiene que darse cuenta un CTO, y además es súper curioso porque suele ser matemático. Las empresas que fabrican software tienden a reproducir en la manera que hacen el software los esquemas de comunicación que tienen entre las personas. O sea, esto es súper curioso, si le queréis echar un ojo en profundidad, se llama la ley de Causeway, y hay un montón de ejemplos disponibles, aquí aparecen un poco los más típicos de las grandes Big Tech, pero lo podéis llevar a otros entornos. O sea, cogéis el esquema organizativo de comunicación, más que el organigrama, el cómo se cruzan los mensajes. Y luego analizáis los sistemas y la tecnología y veréis cómo aparecen sinergias, aparecen similitudes. Si sois capaces de encontrar los errores en esas vías de comunicación, muchas veces arregláis también problemas en los sistemas que se construyen. Otra herramienta que suele ser útil darle a los equipos es enseñarles técnicas de problem solving. O sea, lo que es verdad es que cada vez nos vamos a encontrar problemas más complejos, más difíciles, vamos a tener que decidir con menos variables. Y muchas veces intentamos tirar pues, de técnicas, de metodología, de psicología, de sentido común, pero hay técnicas más profundas que se dedican a resolver problemas complejos. El problema más grande que tiene que resolver un equipo en una organización, que es ser capaz de viajar desde el pasado hacia el futuro, actuando en el presente. Y hay muchísimas técnicas, muchísimas maneras de analizar la información de manera que te ayuden a tomar microdecisiones. Porque lo ideal sería esto, tener mucho conocimiento, tanto a corto plazo como a muy largo plazo. Pero lo cierto es que no lo tenemos. O sea, lo cierto es que tenemos que aprender a vivir en esa incertidumbre y que ya, con que solo podamos manejarnos bien en este cuadrante, en el del conocimiento a corto plazo, el equipo va a funcionar. O sea, cuando la Enterprise sale con la tripulación de Star Trek a volar, a atravesar el universo, no piensan en, oye, ¿dónde vamos a estar dentro de 3 años? Pues mira, a lo mejor estamos a 14.000 millones de años luz y nos encontramos... No, tío, avanzan, van pasando cosas, se defienden, van consiguiendo conocimiento y van mejorando como personas. Yo creo que eso es lo importante. O sea, no se pueden hacer planes a largo plazo porque además van a fallar. Entonces, aprendamos a manejarnos sobre todo en el corto. Y cuando lo tengamos todo funcionando, oye, pues vamos a la aventura, vamos a ir probando cosas, vamos a ser lean, vamos a ser agile, vamos a hacer un equipo cohesionado donde nos respetemos, tomemos decisiones y podamos avanzar. Porque el día menos pasado van a aparecer los Klingons por aquí. Todas las empresas, todas las organizaciones tenemos nuestros Klingons particulares. O sea, me da igual que seamos grandes corporaciones clásicas, startups, medianas empresas, todos tenemos algún enemigo. Incluso las startups, los challengers, que ahora parecen la amenaza más inmediata para las corporaciones clásicas o predigitales, tienen a sus propios Klingons entre ellos.
O sea, a mí me parece muy interesante la ley de Power, la ley del poder de Peter Thiel, que es un tío muy listo de la PayPal Mafia, de los fundadores de PayPal, que ahora está como asistente de Trump, y elaboró esto y lo está muy argumentado con números. El 97% de los grandes exits de startups vienen solo de las 10 mayores startups que se crean cada año. O sea que ahí veis que siempre va a haber una política del ganador se lo lleva todo. Con lo cual, ¿qué vemos? Que todos tenemos nuestros enemigos en este universo particular, incluso las empresas que parece que están totalmente asentadas de nueva generación, mañana se pueden encontrar una sorpresa. Y estamos viendo todos casos, pues no sé, como por ejemplo WeWork en estos días que está bastante liada. ¿Qué tenemos que tener también cuidado? Las famosas palabras de moda. O sea, a mí me hace gracia mucho este chiste de, oye, tienes que utilizar blockchain, blockchain es lo mejor, o sea, blockchain va a trabajar, pues eso cuando lo tengas te va a cambiar la vida, la organización, los modelos de negocio. Vale, tío, ¿pero qué es blockchain? Bueno, venga, vamos a hablar de inteligencia artificial. O sea, ¿sabes? Pues esto es el pan de cada día. Porque cada vez nos encontramos más con líderes tecnológicos, incluso con gente, al final todos los que nos dedicamos a temas de ingeniería, que tenemos que luchar contra el FOMO, el Fear of Missing Out. O sea, oye, que nos perdemos esto, que el de al lado está haciendo esto con blockchain y nosotros no estamos tokenizando nada. Pues tío, de verdad, ¿esto tiene sentido para ti, para tu organización, para tu equipo? Joder, está bien estar en la conversación, no hay que quedarse fuera, pero no nos quedemos con, oye, que es que si perdemos la ola ya no hay manera de recuperarlo. Porque algunas veces lo que pasa también es que nos metemos en unos, no sé cómo decirlo mejor, voy a ser nos flipamos más de la cuenta e intentamos conseguir cosas que no son abordables. Y esto lleva pasando desde los años 50. Esta gente que son el famoso verano de Dartmouth, se juntaron, tíos súper eruditos, un verano y dijeron, oye, mira, nos vamos a juntar 8 tíos, 10 semanas y vamos a hacer máquinas que se puedan comunicar con las personas, así, en un veranito. Se acabó el verano, echaron un verano estupendo, pero se quedaron igual que estaban. Pues esto pasa muchísimo y está relacionado con lo que hablábamos al principio. Percibimos la capacidad de cambiar de una manera que no tiene sentido, en realidad, si tenemos en cuenta cómo cambian las cosas de verdad. Otro fallo importante, el síndrome, que esto es súper curioso, el síndrome del sesgo del superviviente. Tendemos a centrarnos demasiado en los casos de éxito y analizamos poco los casos de fracaso. Si queréis ver en qué consiste el sesgo del superviviente, es súper interesante, viene de la Segunda Guerra Mundial. Querían proteger los aviones y lo que hacían era analizar, cuando llegaba un avión y aterrizaba, analizaban dónde habían caído las balas y las reforzaban. ¿Qué pasa? Que obviamente los aviones que llegaban eran los que habían sobrevivido. Los que se habían hundido en el mar no llegaban, con lo cual estaban colocando las placas en el sitio equivocado. Entonces, si veis el avión, lo que hacían era reforzar estas zonas cuando lo que tenían que reforzar eran estos. Decían, joder, es que nadie llega con agujeros ahí. Claro, porque se caen. O sea, pues, claro, eso que se traduce dentro de una empresa. Hablamos de Apple, hablamos de Amazon, tal, ya, tío, pero habla también de las que se han estrellado en el camino, porque seguramente aprenderán más de eso. Tenemos que aprender a decepcionarnos, que eso es importante. O sea, estas son las 6 Ds de la disrupción. En tecnología y en general, siempre que estamos construyendo algo, tenemos que aprender a perder y a esperar y a decepcionarnos con que las apuestas no salgan. Porque es la única manera de que cuando llegue el momento estemos preparados para asumirlos y no hayamos vendido el oso antes de cazarlo. A su vez, aparte de aprender a decepcionarnos, tenemos que aprender a ser pacientes. Fijaros, solo el 3%, y estos son algunos datos, hablamos mucho de IoT y de data, solo el 3% de los datos generados por IoT se están aprovechando. Solo el 12% de proyectos blockchain que empezaron al principio se están manteniendo. Bueno, es una capita pequeña, pero es una capita. Entonces, había gente que diría, oye, ¿esto es decepcionante? Pues depende. O sea, las cosas necesitan su madurez. Porque muchas veces lo que pasa es que percibimos las cosas como este océano azul de, oye, así debería ser el mundo perfecto en el que todas las empresas tienen proyectos con blockchain y todas están ganando dinero y están haciendo en equipos de la pera. Pero lo cierto es que los que se mantienen trabajando son esa esquinita de ahí que son capaces de
entender cuándo hay hype y cuándo no, de manejar el buzzword, de gestionar la decepción y de entrenar a sus equipos para que sean resilientes, sepan tomar decisiones a corto plazo y puedan crecer. Esto es lo que se suele llamar el equipo de los exploradores sigilosos. O sea, a mí no me gusta hablar de innovadores. Al final son gente paciente que no hace ruido, que está trabajando, que está probando cosas, que se complementa entre sí, que confían entre sí y que mientras los demás están trabajando en otras cosas y publicando buzzwords en LinkedIn y en Twitter, ellos están trabajando en hacer de verdad que las cosas cambien y en generar proyectos. Y lo que pasa es esto, que mientras que vemos una capa por arriba que aparentemente es lo que hay, lo que está pasando de verdad es lo que está abajo. Lo que están trabajando los trabajadores sigilosos, que además son los que van a generar ese cambio que hablábamos al principio y que cuando llegue va a llegar con un impacto brutal. Hay veces que, oye, que no podemos ser los exploradores sigilosos, nos gustaría, pero es que las cosas son como son. Bueno, pues entonces intentemos por lo menos llegar en la mitad, en lo que se llama la zona de las Silver Bullets. O sea, cuando un cambio ya no es que estén haciendo, pero está lo suficientemente maduro como para que tenga atracción. Si entramos ahí, perfecto. El problema es si nos esperamos más de la cuenta, porque nos pasará lo que le pasó a Kodak con la fotografía digital, o nos pasará lo que le pasó a Blockbuster con el streaming. O sea que, oye, espérate, ten paciencia, pero no te pases porque se te pasa el tren y luego ya me contarás. Es un poco lo que está pasando ahora con el tema de la computación cuántica, que están con el rifirrafe entre IBM y Google, con, oye, has conseguido la supremacía, que no lo has conseguido. Pues esta gente, iba a decir que son los trabajadores sigilosos, pero están metiendo mucho ruido como para ser sigilosos. Pero al final son la gente, pero a lo mejor estos no son los sigilosos. Todos hemos oído hablar de IBM, de Google en temas cuánticos, pero mucha gente no ha oído hablar de Zapata, de Rigetti, de D-Wave, que son empresas, startups que están haciendo cosas súper interesantes, no están haciendo ruido, seguramente en 6 meses, 1 año, no van a generar una explosión, pero en 10, como decíamos antes, seguramente sí. Entonces, ¿cómo adaptamos a los equipos a esas novedades continuas, ese riesgo continuo? Oye, pues prestando más atención, investigando más que ideando. O sea, es verdad que hacemos todos muchos design thinking, mucha ideación, pero hay que hacer ideación e investigación. Hay que curiosear, hay que salir de la zona de confort, hay que explorar, leer, cruzar cosas, hay que ser capaces de unir los puntos, como decía Steve Jobs. No hay que coger cariño a las tecnologías, hay que coger el cariño a la gente, a la tecnología, pues mira, hoy está blockchain y mañana estará otra cosa y, oye, unas cosas van y unas cosas vienen. Y sobre todo, moverse por horizontes, ser realista y no crear planes estratégicos que la verdad es que no sabemos si vamos a poder cumplir porque estamos en un momento de cambio brutal. Aquí no hay mapas. O sea, he intentado buscar un mapa de Star Trek, pero no había ninguno. Esto es lo más parecido del mapa de la Federación. Muchas veces el mapa de la Federación para los directivos, el C-Level, ¿qué es? Pues lo que dice Gartner, que si veis su curva es muy parecida a la ley de Amara que hablábamos al principio, de hecho está basada en la ley de Amara. Oye, lo que me dicen en Stack Overflow, lo que publican en LinkedIn, atamos datos, o sea, buscamos datos, intentamos cruzarlos, pero no hay mapas. O sea, el mapa se hace explorando y somos exploradores. Y yo creo que ese es el punto, la idea principal. O sea, tenemos que explorar, tenemos que abrir cosas, no tener miedo a equivocarnos, saber que nos vamos a decepcionar, que vamos a sufrir, pero es que estamos en un punto súper interesante y para mí esto es un poco la idea principal. Estamos en un momento de reimaginarnos las cosas. O sea, es verdad que muchas veces cuando hablamos de incertidumbre, de entornos VUCA, nos da todo como mucho canguelo, mucho miedo, porque joder, es que están cambiando las empresas, están con los EREs que lo hablaban antes, es que, oye, es que mi sector va a transformarse, que a mí me vienen las fintech, a mí me vienen las insurtech. Joder, estamos en un momento súper bonito de reimaginarnos cómo es el mundo. Y creo que hay que reimaginárselo y tomarse en serio el ejercicio de reimaginación. Y me parece que además eso también lo tenemos que hacer con los equipos, con las personas con las que trabajamos. Siempre cuento un poco esta historia porque me parece muy ilustrativa. Cuando se inventó la televisión, y se inventó la televisión desde el punto de vista técnico, de ingeniería, pues dijeron, oye, pues vamos a hacer programas de televisión. Venga, vamos a hacer un programa de la tele, correcto. ¿Qué hacemos? Pues tío, mira, coge un tío y hace lo mismo que estaba haciendo en la radio, pero le ponemos una cámara delante. Pues tío, eso no es hacer televisión. Que han tenido que pasar un montón de años desde ese momento, que era un poco naif, pero oye, al final era un poco el fruto de su tiempo, hasta que llegamos a un momento, o sea, desde esto hasta Juego de Tronos han pasado muchas cosas. ¿Por qué? Porque
la televisión ha tenido que encontrar su lenguaje, ha tenido que reinventarse, que es ser capaz de decidir qué va a ser, cómo va a ser, probar cosas, equivocarse. Esto está pasando ahora también con la inteligencia artificial y está pasando también con la realidad virtual, realidad aumentada. O sea, esto no va de coger lo que hemos hecho hasta ahora y ponerle una herramienta nueva. No, joder, tenemos herramientas nuevas, tenemos metodologías, tenemos maneras de pensar distintas. Vamos a reimaginar, a replantearnos cómo estamos haciendo las cosas, porque así es cuando vamos a hacer un mundo y unas organizaciones, unos equipos mucho mejores, mucho más interesantes y que de verdad cambien la sociedad. Porque al final, y esta frase a mí me encanta como cierre, es que el futuro ya está aquí, solo que, oye, pues no está uniformemente distribuido y cada uno estamos viendo una función distinta del futuro. Muchas gracias a todos y espero que os haya gustado.